Miremos nuestras Biblias, por favor, en Efesios, capítulo 6, versículo 12 hasta el versículo 17. Efesios, capítulo 6, verso 12 al verso 17. Sí, miremos ahí lo que el Señor nos habla. Sí, Efesios 6, 12. Porque no tenemos, dice el verso 12, porque no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bien, este versículo nos comienza mostrando una realidad que no es una fantasía, que no es un cuento de por allá, no es un mito, sino que es una realidad. Estamos en medio de una gran lucha y en medio de una gran batalla en esta vida. Y aquí se nos deja ver, ¿cierto?, contra qué luchamos y cuáles son nuestros enemigos. Y está hablando la Biblia y está describiendo seres espirituales de maldad, de las tinieblas. Pero el versículo 13, fíjense lo que dice el versículo 13, que por cuanto tenemos una lucha, por cuanto tenemos una batalla, por cuanto tenemos enemigos, dice el verso 13, por esa razón tomad que toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar como firmes. Y yo creo que ese día malo, todos hemos tenido días malos, ¿sí? ¿Sí han tenido ustedes días malos? De pronto a veces ni solo uno, sino varios, a veces seguidos, a veces uno después. Pero todos hemos enfrentado esos días malos en la vida, donde sentimos y donde literalmente percibimos como que todo se nos pone en contra. ¿Sí les ha pasado eso? Como que a veces todo se pone en contra, ¿cierto? Y dice que en medio de esta situación que hay en nuestra vida, que estamos en medio de una lucha, que tenemos enemigos, y por esta razón Dios queriéndonos ayudar, Dios queriéndonos librar y Dios queriéndonos dar la victoria, entonces nos deja que una armadura, ¿cierto? Para que podamos que resistir, ¿en qué momento? En el día malo, ¿cierto? Y luego el versículo 14 nos empieza a describir cómo es esa armadura, cuáles son las partes de esta, ¿no? Y dice el verso 14, estad pues firmes, como ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí se nos hace una descripción de los elementos que conforman esta armadura que Dios nos ha dejado para que podamos batallar en medio de las dificultades de la vida y para que podamos estar firmes. Y hemos visto hasta el momento al menos 4 de estos elementos, ¿no? ¿Sí los recuerdan? Hemos hablado del cinturón, que representa la verdad, ¿cierto? Hemos hablado de la coraza, que representa la justicia. Y entonces vuelvo a hacer claridad de algo.
Cuando Dios aquí nos habla de una armadura, no está hablando de una armadura literal, ¿cierto? Que entonces vamos a andar ahora todos aquí con una armadura así. No, está utilizando una armadura literal para enseñarnos o darnos a conocer principios de vida que cuando los conocemos y los aplicamos, estos van a hacer la función de una armadura para guardarnos, para protegernos y para ayudarnos a triunfar en la vida. Por eso el cinturón representa ¿qué? La verdad. Es un principio de vida. ¿Cuántos creen que la verdad es importante? Es un principio de vida cuando nosotros buscamos la verdad en medio de un mundo que está tan lleno de mentiras y de engaños. Pero también es un principio de vida cuando uno como persona habla la verdad y no es un mentiroso, ¿cierto? Porque qué terrible es una persona mentirosa. ¿No creen ustedes? ¿O nos gusta que nos digan mentiras? A nadie le agrada las mentiras, ¿cierto? Por lo tanto, la verdad es algo que nos va a ayudar en la vida para que nos vaya bien. En segundo lugar, la coraza, que representa ¿qué? La justicia, es decir, el actuar con rectitud en nuestra forma de vida, en lo que hacemos, pero sobre todo la justicia que necesitamos obtener por medio de Cristo, el perdón de nuestros pecados y el ser declarados justos delante de Dios. En tercer lugar, hemos hablado del calzado. ¿Qué representa el calzado? El evangelio de la paz, ¿cierto? Y eso habla acerca de cómo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos proporciona una seguridad y nos proporciona una paz con Dios y nos proporciona asimismo una firmeza para poder caminar en la vida. Y luego hablamos del escudo, que representa ¿qué? La fe, ¿cierto? El escudo representa la fe, que sin duda alguna es una de los elementos de la armadura que, a diferencia de los demás que cubren solo algunas partes del cuerpo, el escudo tiene la capacidad de proteger todo el soldado, y tiene la capacidad de proteger. Y esa fe representa esa confianza inquebrantable que cada uno de nosotros debemos de tener en nuestro Dios, en su palabra, que aunque vengan y aunque sucedan muchas cosas, nos aferramos al Señor y nos aferramos a sus promesas y nos aferramos a su palabra y nos sostenemos de ello. Y hoy vamos a hablar del quinto elemento de la armadura de Dios, que se describe acá como el yelmo de la salvación, o en otros términos, el casco de la salvación. En alguna película se registra en una de sus escenas como un soldado se quita su casco para mirar una bala que le acababa de golpear ahí en el casco. Y mientras él está observando y analizando la bala que acababa de golpear en su casco, se lo había quitado y estaba en esto, entonces uno de sus enemigos aprovecha el momento y dispara justo a su cabeza y muere inmediatamente por haberse quitado el casco. En un momento de lucha, en un momento de guerra, el enemigo aprovechó la oportunidad, disparó y murió instantáneamente. Y esto nos deja ver que aunque el casco muchas veces uno diría, bueno, para protegerlo del sol, no es para proteger del sol. El casco era un elemento de acero o bronce que cubría la cabeza, pero que también cubría parte del cuello y parte acá de la cara del soldado, ¿sí? Y generaba una protección muy importante para este. Ahora, cuando nosotros miramos el casco de la salvación, y no lo miramos como ese casco literal, ¿cierto? Sino lo miramos como aquello que protege la cabeza. Ahora, aquí está en la cabeza de nosotros.
¿qué creen ustedes que está aquí en nuestra cabeza? Está la mente, están los pensamientos, ¿cierto? Eso está aquí, ¿sí? Y yo creo que una de las cosas supremamente importantes que nosotros necesitamos cuidar y necesitamos proteger es la mente. A nuestra mente diariamente están llegando una cantidad de pensamientos, están llegando una cantidad de ideas. ¿Sí les pasa eso? A nuestra mente llegan cantidad de pensamientos, llegan cantidad de ideas, ¿cierto? Algunas buenas, pero también dentro de esas hay otras que no son buenas, ¿cierto? Hay otras que son terribles, ¿cierto? Que si nos pusieran una cámara y miraran ahí adentro, yo creo que pusieran un proyector, saldrían muchas cosas terribles, ¿sí? Porque así es, todo lo que llega muchas veces a nuestra mente no son precisamente cosas buenas. ¿Y esto qué implica? Que una de las cosas que nuestro adversario, que nuestro enemigo, el diablo, va a buscar atacar más para dañar nuestra vida es la mente. La mente de cada uno de nosotros es el mayor campo de batalla en el cual se libra precisamente una lucha y en el cual podemos ganar nuestras batallas o en el cual podemos llegar a perder nuestras batallas. Miren, si nosotros permitimos que ciertos pensamientos se aniden y se enraicen en nuestra mente, esos pensamientos van a producir después ¿qué en nosotros? Van a producir palabras y van a producir acciones, y luego esas acciones van a producir hábitos en nuestra vida, van a producir ¿qué? Un estilo de vida, un comportamiento. Mire, fíjese en esto, los pensamientos que se entronan, se arraigan en nuestra mente, producen palabras, producen acciones. Luego estas palabras o estas acciones nos llevan a crear hábitos o estilos de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que el origen, la fuente de lo que cada uno de nosotros somos está ¿en dónde? En nuestra mente. Hay un versículo por allí en Proverbios donde nos habla que como nosotros pensamos, así somos. Como nosotros pensamos, así somos, o en eso nos vamos a convertir. Y por esta razón, cuando el Señor utiliza aquí el casco para figurar la necesidad que tenemos de proteger ¿qué? Nuestra mente. Así que este casco, ¿a qué representa? Ahí está el versículo 16, 17. ¿Qué dice ahí en sus Biblias? Tomad que el yelmo de qué? ¿A qué representa el casco? A la salvación. Entonces, si el casco tiene como propósito proteger la cabeza, y en otras palabras, Dios nos está hablando aquí de que necesitamos proteger nuestra mente, de que necesitamos proteger nuestros pensamientos. La pregunta ahora es ¿cómo podemos proteger entonces la mente? ¿Y cómo podemos proteger entonces los pensamientos? Y la respuesta está aquí, ¿en qué? En la salvación. La salvación es un medio a través del cual nuestra mente es guardada y es protegida para que no sea dañada y para que no sea contaminada ni corrompida con todas las mentiras y los engaños del enemigo. Ahora, pero ¿qué es salvación? ¿Qué piensan ustedes que es salvación? ¿Qué viene a sus mentes cuando escuchan la palabra salvación?
rescate. ¿Qué más piensan? Paz. ¿Qué más viene a sus mentes cuando escuchamos lo que hizo Jesús? ¿Cierto? Salvación. Ahora entonces, si estamos viendo que es tan importante cuidar y proteger la mente, y ahora vemos que Dios nos enseña cómo podemos guardar y proteger la mente, que es a través del Evangelio, entonces es de gran importancia que nosotros tengamos claridad acerca de lo que es salvación. Y literalmente la palabra salvación significa recibir libertad o ser rescatados de algo. Cuando hablamos de salvación, de la palabra salvación, hablamos de recibir libertad y ser rescatados de algo. Y nosotros diríamos, bueno, ¿y de qué necesitamos ser rescatados? ¿De qué necesitamos ser libertados? Acompáñenme por favor en sus Biblias, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 8. Y miremos juntos ahí lo que dice hasta el verso 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. ¿De qué? De la ira. Entonces, estábamos viendo que la palabra salvación significa ¿qué? Libertad o ser rescatados de algo. Y aquí se nos muestra ahora de qué es que necesitamos ser libertados o rescatados. ¿De qué? De la ira. Pero ahora nos podríamos hacer otra pregunta: ¿de cuál ira? ¿Cierto? ¿De cuál ira creen ustedes que necesitamos ser rescatados? De pronto en algún tiempo, en algunas formas de pensar o de enseñanza, nos decían, no, pues tiene que buscar de Dios para que el diablo no se lo lleve y para que Dios lo libre del diablo. Y muchas veces asociábamos la salvación con que Dios nos salvaba y nos rescataba del diablo. Pero no, el verdadero significado o sentido de la salvación es que Dios nos liberta y nos rescata ¿de qué? De su propia ira. Y ahora muchos de nosotros podríamos decir, ¿cómo que en el versículo 8 se dice que Dios muestra su amor? Y luego en el versículo 9 se nos dice que necesitamos ser salvos de la ira. Y yo no sé si para ustedes, pero en mi caso, a veces como que es difícil concebir que el amor y la ira estén juntos, ¿cierto? Como que para nosotros eso como que no va junto, ¿cierto? Como que no pueden habitar juntos. Pero resulta que cuando nosotros miramos a Dios y cuando nosotros miramos acerca de la ira de Dios, no es como la ira nuestra. Porque tristemente nuestra ira sí es terrible, ¿cierto? Nuestra ira sí es injusta, descontrolada y muchas otras cosas más que se generan. Pero cuando nosotros hablamos de la ira de Dios, no podemos pensar en esa ira como la ira nuestra. La ira de Dios es precisamente aquel atributo, aquella manifestación del propio amor de Dios hacia nosotros y de la propia bondad y de la propia santidad de Dios. Miren, si nosotros pensamos que cómo Dios va a castigar si Dios es bueno, si Dios es amor, ¿cierto? Muchas personas podrían pensar eso, inclusive eso se enseña. Dios es amor, claro, y eso es una verdad, ciertamente. Pero entonces, ¿por qué Dios castiga? Ahora yo les hago una pregunta. Cuando ustedes tienen a sus hijos
Y cuando ustedes los aman profundamente, ¿los han tenido que castigar o los han tenido que corregir alguna vez? ¿Y por qué lo han hecho? Precisamente por amor, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros vemos la justicia, vemos a un juez en un juzgado y llega un delincuente bien terrible allá delante de ese juez, ¿qué creen ustedes que debe hacer el juez? Decirle, bueno, sí, usted pobrecito, tranquilo, váyase, siga en libertad. ¿Ustedes creen que eso debería hacer el juez? ¿Qué debería hacer el juez? Aplicarle la ley, castigarlo por sus malas acciones, ¿cierto? Pero resulta que cuando nosotros vamos a Dios, si queremos ser como ese delincuente que quiere que el juez le diga, mire, váyase tranquilo, siga haciendo lo malo y no hay ningún problema, ¿cierto? Así sí queremos ser nosotros. Pero resulta algo aquí. Mire, yo quisiera que nos fijáramos en esto. Cuando la Biblia nos muestra que necesitamos ser salvos de la ira de Dios, es porque nosotros, a causa de nuestros pecados, a causa de quebrantar las leyes de Dios, provocamos la justa ira de Dios. Cuando la Biblia habla de la ira de Dios, habla de una ira que es justa y que es provocada por aquello que es malo, por aquello que está mal delante de Dios, que daña la vida misma, que daña la vida de otros. Cuando nosotros vemos la injusticia, ¿qué sentimiento se genera en nosotros? ¿Qué siente usted cuando usted ve las injusticias, cierto? En nuestro país, en nuestra casa, a nuestro alrededor. Cuando uno ve injusticias, ¿qué dice uno? Ay, sí, qué bonito eso. No, uno dice, qué terrible, cierto, qué horrible. Y muchas personas salen y protestan contra la injusticia, contra la corrupción, porque eso genera y provoca en nosotros ¿qué? Ira, molestia. Así mismo sucede en el Señor. Cuando nosotros como seres humanos quebrantamos sus mandamientos, quebrantamos sus leyes, la ira de Dios se activa en Él, porque no puede estar de acuerdo con lo malo, no puede permitir lo malo, no puede dejar que el mal avance. Y entonces es aquí donde encontramos que la salvación tiene como propósito librarnos de la misma ira de Dios por nuestros pecados. Nuestros pecados demandan, o nuestros pecados hacen que todos tengamos que enfrentar la pena de muerte eterna si no fuera por la intervención y la mediación de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Rey. Porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren, nosotros a veces, como vivimos en un mundo de pecado y como a veces practicamos ciertos malos hábitos tan seguido, para nosotros se nos vuelve ya normal, ¿cierto? En nuestro país, por ejemplo, la corrupción es algo prácticamente normal. ¿Por qué? Porque como es una mayoría, es algo que se ha practicado por muchos años, décadas, es algo que de tanto practicarse, así no sea bueno, se va normalizando y nos vamos acostumbrando a eso. Y ya después no lo vemos como tan algo malo, ¿cierto? Así nos pasa a los seres humanos con el pecado. Como vivimos en un mundo lleno de maldad y nosotros también tenemos pecado y lo practicamos, pero a veces de tanto practicarlo y cometerlo, ya lo vemos como algo normal, lo vemos como algo que, bueno, todo el mundo lo hace, ¿cierto? Entonces yo también lo hago, pero delante de Dios eso no es normal.
Delante de Dios nunca el pecado podrá ser normal. Delante de un juez justo que va y actúa de acuerdo a la ley, nunca la injusticia y nunca los delitos podrán ser normales. Siempre tendrán que ser castigados y tendrán que ser corregidos. Así que cuando nosotros hablamos de salvación de la propia ira de Dios, que es provocada por el pecado de nosotros los seres humanos. Hay un Dios que se aira cada vez que la humanidad hace lo malo, pero que lo que hace o lo que no permite que Dios ejecute una sentencia es su amor y es su misericordia. Ahí es donde esos dos van de la mano. Ahí es donde el amor y la ira de Dios se encuentran y hacen que, a pesar de que somos pecadores, Dios decida buscar la manera de ayudarnos. Y entonces, en esa manera de ayudarnos, Dios decide enviar a Jesús, su Hijo, para que recibiera el castigo que nosotros merecíamos recibir por nuestros pecados, y para que luego, a través de Él, pudiéramos hallar el perdón y la paz y ser vistos como personas justas y rectas delante de Dios. Y por eso quisiera que viéramos algunas verdades acerca de la salvación. Ya hemos tratado de definir la salvación. Es ser librados, ser rescatados ¿de qué? De la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Ahora vamos a mirar otras verdades acerca de la salvación, porque si queremos proteger nuestra mente con la salvación, tenemos que tener claro qué es esa salvación y cómo opera esa salvación. Así que algunas verdades acerca de la salvación. La primera de ellas, nuestro Señor Jesús en Juan 14:6 enseñó que esa salvación solamente era posible a través de ¿quién? A través de Él mismo. Él declaró en Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor allí en Juan 14:6. A veces nosotros creemos que la salvación se encuentra en nosotros mismos. No nos podemos salvar a nosotros mismos. Por más de que tratemos, por más de que luchemos, no nos podremos salvar a sí mismos, aunque a veces lo tratamos de hacer y nos volvemos nosotros en los propios jueces de sí mismos. ¿Y cómo cree usted que actuaría un delincuente si él fuera su propio juez? ¿Qué haría? Claro, anularía las leyes para legalizar todas sus fechorías y que nadie lo castigue y que nadie le diga nada, ¿cierto? Y así nos pasa a veces. Queremos tratar de salvarnos a nosotros mismos, colocándonos nosotros como los que tenemos la capacidad de decidir qué es bueno o qué no es bueno. Y no, eso no depende de cómo cada uno lo veamos o lo pensemos. Eso ya ha sido establecido por el Creador y Hacedor de nuestras vidas. Así que el Señor nos habla aquí de que la salvación solamente la podemos obtener por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. No nos salva una religión. También otras veces podemos pensar eso, que tal religión nos va a salvar, que venir a una reunión, a una iglesia nos va a salvar. No, que un hombre nos va a salvar. No, que un presidente nos va a salvar. No, el único que puede traer verdadera libertad, verdadera salvación a nuestra vida es Jesús, el Hijo de Dios. Él es el único que lo puede hacer. A través de su sacrificio, Él pagó el precio por nuestro rescate. A través de su muerte en la cruz y de su sangre, el precio que se debía pagar para nuestro rescate, para nuestra salvación, fue efectuado por Él. Y por eso, gracias a Él, hoy hay posibilidad de salvación. Otra verdad acerca de la salvación
es un regalo, no es algo que no lo podamos ganar. Escuchen, es un regalo, no es algo que no lo podamos ganar. Miren, hoy en día hay una creencia, hay un pensamiento, y nos dicen: la verdadera religión es ser buena persona. Y hoy en día muchos dicen: mire, lo más importante es ser buena persona. Ahora, claro que todos debemos procurar ser buenas personas, sin duda alguna, pero el error está en llegar a pensar que por mi buen comportamiento y por mis buenas acciones o por mis obras yo me voy a ganar el cielo o me voy a ganar el favor de Dios. Eso es una equivocación muy grande que nosotros podemos llegar a cometer, porque por más buenos que tratemos de ser, no llegaremos a ser perfectos. Y cuando un joven se acercó al Señor y le dijo: maestro bueno, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Solo hay uno que es verdaderamente bueno. ¿Y quién es? Dios, no nosotros, no nosotros, ¿cierto? Por esta razón, la salvación no es algo que nos podamos ganar o que la podamos comprar nosotros. La salvación es un regalo que nos es dada en el momento que ponemos nuestra fe en Jesús, en lo que Él hizo, y nos arrepentimos de nuestros pecados y le entregamos a Él nuestra vida. En ese momento recibimos el regalo de la salvación, no porque lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. La salvación nos es otorgada, el premio de la salvación nos es dado no por una carrera que nosotros hayamos recorrido o hayamos ganado, sino por una carrera que recorrió Jesús y que ganó Jesús, y que en el momento de poner nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él, nos es otorgada a nosotros. ¿No les parece maravilloso eso? Alabamos al Señor por eso, damos gracias a Él por eso. Qué bueno el Señor. Y qué bueno que la salvación no nos la podamos ganar. Y qué bueno que Jesús la ha ganado para nosotros y que en Él la podemos encontrar. Otra verdad acerca de la salvación, y espero que no se vayan a alarmar algunos, porque este quizás es un punto un poco, no sé, conflictivo quizás, pero tengo la seguridad de que en aquellos que verdaderamente han sido salvos, la salvación no se pierde. La salvación no es algo que se pierda. Mire lo que dice Juan 10:27. Juan 10:27. Así que estamos mirando estas verdades acerca de la salvación. Si es esta la que protege nuestra mente, necesitamos tener claridad sobre ella. Y mire lo que dice San Juan 10:27 al 30. Quiero que presten mucha atención a esto. El Señor Jesús está hablando y dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy ¿qué? Vida eterna. ¿Quién nos da la vida eterna? Jesús, ¿cierto? Jesús. Y no perecen jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esa es la mayor seguridad que nosotros tenemos, que la salvación, cuando verdaderamente la hemos recibido, no es algo que la podamos llegar a perder. Sí podemos llegar a afectar y a dañar nuestra relación con Dios cuando pecamos, pero eso no significa que estamos perdiendo la salvación. Eso significa
que la relación en el momento está mal por el pecado, pero que esa persona que ha sido salva no se va a sentir bien en el pecado, no va a quedarse ahí en el pecado, va a volver a su padre y le va a pedir perdón, y su padre lo va a perdonar, y su padre lo va a volver a recibir y va a volver a relacionarse con él. No lo va a destituir, no le va a quitar la salvación que le ha dado. Pero yo quiero aclarar algo aquí: la salvación no se pierde para aquellos que verdaderamente han sido salvos, porque quienes no han sido salvos, entonces cuando ven este pensamiento van a decir: bueno, yo puedo hacer y deshacer y eso no me va a pasar nada. Pues déjeme decirle que el que piensa así nunca ha sido salvo, porque el pensamiento y el deseo del que ha sido salvo, aunque no lo haga perfectamente, es agradar a su Señor, es honrar a su Señor, es hacer lo correcto delante de Dios. Entonces, ¿cómo sé yo si realmente he sido salvo? ¿Porque ahora soy alguien perfecto? No. ¿Cómo sé yo que realmente he sido salvo? Y yo creo que la primera evidencia de la salvación es una paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestros corazones. Y esa paz es la evidencia del perdón que ahora Dios nos ha otorgado y de la reconciliación que ahora hemos tenido con Dios. ¿Cómo se siente cuando en casa con la pareja o con alguien uno pelea, pero luego después hace las paces? ¿Qué siente uno? Paz, tranquilidad, ¿cierto? Pero cuando hablamos de las evidencias de la salvación, sin duda alguna hay cambios en la vida de la persona, y el Señor a eso lo llamó frutos. Si alguien dice que ha sido salvo, pero sigue en sus pecados, como alguien dijo, entonces yo no entiendo de qué ha sido salvo. ¿Sí? Si alguien dice que ha sido salvo, pero sigue en sus pecados, entonces la pregunta es: ¿de qué ha sido salvo? Porque el salvo, el que verdaderamente ha entregado su vida a Jesús, empieza a ser una nueva criatura, como dice la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, no perfecto, no perfecta, pero sí muy diferente a lo que era antes. Es una persona muy diferente, y que su deseo y su disposición es cada día seguir permitiendo que Dios le cambie, le transforme y crecer a la estatura de la plenitud y del ejemplo y del modelo que nuestro Señor Jesús es para cada uno de nosotros. Así que la salvación para los que verdaderamente han sido salvos no se pierde. Tenemos la certeza de que estamos en las manos del Señor, y de las manos de Él nada ni nadie nos puede arrebatar, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que si fallamos, como dice primera de Juan, que si hemos pecado, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad, y seguimos adelante con el Señor. Y en último lugar, entonces hemos visto al menos 3 verdades acerca de la salvación. La primera, que es solamente por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesús. La segunda, que no es algo que nos lo podamos ganar, sino que es un regalo, ¿cierto? Y la tercera, que para aquellos que verdaderamente la han recibido, no es algo que se pierda, porque estamos seguros en las manos del Señor. Y la última verdad de la cual quiero hablar hoy acerca de la salvación es que aunque la recibimos, no experimentamos ni disfrutamos aún totalmente de ella o de toda la plenitud de ella. ¿Sí? Fijémonos en esto. Aunque la recibimos, no disfrutamos aún de toda la plenitud de esta salvación.
disfrutamos de una parte, de una herencia, de unas arras. ¿Ustedes recuerdan qué son arras? ¿Qué son arras? ¿Cierto? Un adelanto. Las arras son ¿qué? Un adelanto de algo. Y todos nosotros, cuando hablamos de la salvación y la recibimos acá, hemos recibido un adelanto, pero no hemos recibido todavía la plenitud de todo lo que esa salvación es y de todo lo que en esa salvación Dios tiene para nosotros. Esto es tan importante. Y miremos Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al verso 4. Apocalipsis 21, 1 al 4. Fijémonos ahí. Es el último libro de la Biblia que a algunos le tienen miedo, pero no hay por qué tenerle miedo. Es un libro maravilloso. Y mire lo que dice ahí. Apocalipsis 21, 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra ¿qué? Nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ¿qué? Pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán ¿qué? Su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como ¿qué? Como su Dios, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y mire lo que dice acá: y ya no habrá muerte, ni habrá ¿qué? Más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Lo que aquí se nos está describiendo es el momento en el cual todos los salvos vamos a experimentar y a recibir todo lo que estaba incluido en la salvación. A veces nosotros podemos llegar a pensar en relación a la salvación: bueno, gracias a Dios que hace años me rescató de una mala manera de vivir, de una forma de vida dañina en la que andaba. Pero la salvación no es algo solo del pasado. La salvación también es algo del futuro que nos está esperando. Un cielo nuevo, una tierra nueva, una vida nueva, donde no habrá llanto, donde no habrá sufrimiento, donde no habrá enfermedad, donde no habrá dolor. ¿No les parece eso extraordinario a ustedes? Y cuando hablamos del casco de la salvación, no estamos hablando de ser salvos solamente en el sentido de quienes no tienen la salvación, porque alguien que lucha y batalla es porque ya es un salvo. Cuando hablamos del casco de la salvación, no hablamos de la salvación no obtenida, hablamos de esa salvación ya recibida. Y hablamos de que como cristianos, de que como hijos de Dios, en medio del caminar y en medio del transitar de la vida, y cuando somos atacados y cuando somos afligidos por enfermedades, por pruebas, por dolores, por sufrimientos, en mi mente, en nuestra mente como hijos e hijas de Dios, cada uno debemos recordar algo: un día esta batalla acabará, un día este sufrimiento acabará, un día este dolor acabará, un día la injusticia acabará, un día la maldad acabará, y un día estaremos disfrutando de la gloria eterna con el Señor. Es eso lo que en nuestra mente debe estar, y es de esa forma que la salvación se convierte en un casco que protege nuestros pensamientos, que protege nuestra mente cuando estamos enfrentando las batallas de la vida. Porque miren, una de las cosas más duras cuando uno está sufriendo es que uno piensa que eso nunca va a acabar.
¿cierto? ¿Sí les ha pasado? Se le hace a uno y uno dice, ¿esto cuándo va a acabar? ¿O qué irá a venir después de esto? ¿Cierto? Eso yo creo que también es algo que nos atormenta bastante. ¿Y ahora qué? ¿Y qué vendrá después de esto? ¿Cierto? ¿Y qué vendrá ahora? Que el mundo está cada vez más convulsionado, que la economía y que las virus y que tantas cosas. ¿Y qué habrá después de todo esto? Pues para el Hijo de Dios, para el cristiano, para el creyente hay algo mucho mejor. Hay una esperanza después de todo esto que nos debe animar y que nos debe alentar a seguir adelante con Dios y a perseverar, aunque en el momento no la estemos pasando bien, aunque en el momento no sea fácil. El casco de la salvación nos recuerda que esa salvación nos ofrece también la esperanza y la promesa de una herencia y de un cielo nuevo y de una tierra nueva, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá sufrimiento. Porque no es que morimos y ahí todo acabó, porque ese es el pensamiento también de muchas personas, que morimos y ya se acabó todo. Nuestro cuerpo ciertamente es temporal, pero el alma es eterna, y después de morir nuestra alma seguirá. El punto es, ¿a dónde seguirá? ¿A dónde seguirá? Para los que estamos con el Señor, sabemos que nuestra alma volará a la morada celestial, a la patria celestial, a disfrutar. Pero para quienes no están con Jesús, su alma no irá allí, irá al infierno, donde el Señor describió como el lloro y el crujir de dientes. Así que por eso necesitamos la salvación, cada ser humano, pero también cada creyente que la ha recibido. Tenemos una esperanza tan grande, pero tan grande, que necesitamos por medio de ella animarnos cada día, recordando y perseverar. Hay dos cosas para terminar, con las cuales el diablo ataca más nuestra mente: el desánimo y la duda. El desánimo y la duda. Muchos de nosotros, cuando estamos en algún asunto de la vida, cuando iniciamos algún proyecto y las cosas empiezan a poner mal, ¿qué viene a la vida de uno muchas veces? Desánimo. Y uno dice, ay, pero es que yo hago y hago y hago y nada me sale, ¿cierto? Le intento, le lucho por aquí, le lucho por allí y las cosas no se dan. Le sirvo a la gente, hago por aquí, hago por allí, nadie me agradece nada, ¿cierto? Y así podemos empezar a mirar y a llenar nuestra vida con razones para desanimarnos. Y en la vida con Dios, en el caminar con Dios, sí que somos atacados con el desánimo muchas veces, ¿cierto? Y entonces ya usted no tiene ánimo para orar, ya usted no tiene ánimo para leer la Biblia, ya no tiene ánimo para buscar a Dios, porque ha orado y de pronto Dios no ha visto usted una respuesta a su oración, ¿cierto? Ha obedecido y ha guardado la palabra de Dios, pero a veces se le han venido más problemas. En lugar de arreglársele las cosas, se le han complicado más. Y entonces usted puede llegar a decir, no, ¿de qué me está sirviendo tratar de hacer las cosas bien si cuando trato de hacerlas bien más problemas se me vienen? Y muchos como que en ese momento se desaniman y en lugar de seguir avanzando empiezan a ¿qué? Empiezan a retroceder del buen camino que habían tomado en sus vidas. Y muchos pueden llegar a volver atrás. Pero ¿qué nos dice el Señor en Gálatas 6:9? No os canséis de hacer el bien, porque si no desmayamos, al final cosecharemos, al final obtendremos recompensa. ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos iniciado proyectos y los hemos terminado,
¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si en los momentos de desánimo nos hubiéramos rendido? No hubiéramos logrado nada en la vida. No habríamos alcanzado nada en la vida. Y el Señor lo que nos dice es aquí: no se canse de hacer el bien. Dios está diciéndonos: mire, aunque la gente no agradezca, mire, aunque la gente no lo valore, no se canse de hacer el bien, porque aunque la gente no valore, no recompense, Dios un día nos recompensará y nos retribuirá cada una de estas cosas. Tenemos que tener paciencia y perseverancia. Romanos capítulo 13 versículo 11 nos dice lo siguiente: acordaos de vuestra salvación, que está más cerca que cuando creímos. Acuérdense de su salvación, que está más cerca que cuando creímos. En otras palabras, Dios nos está diciendo aquí: miren, ya casi están llegando a la meta. No se desanimen, porque les falta poco para llegar a la meta. No se rindan, porque falta poco para que lleguen a la meta. Y luego encontramos también en Isaías capítulo 40 versículo 29, nos habla de cómo el Señor, cuando nosotros le pedimos a Él fortaleza en medio de la debilidad, ¿qué hace el Señor? Los jóvenes flaquean, ¿cierto? Los muchachos se cansan, pero los que esperan en Dios tendrán que nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando venga el desánimo? Tenemos que pedirle a Dios fuerzas para seguir adelante, y Dios nos va a dar las fuerzas para que sigamos adelante, pero no rendirnos. Hebreos nos dice en el capítulo 10 verso 39: porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Necesitamos entender esto. La vida cristiana es de perseverar. ¿Y perseverar hasta cuándo? Hasta el fin, como el Señor dijo. ¿Y qué nos alienta a nosotros a perseverar hasta el fin? ¿Qué le da aliento a un atleta cuando va en la carrera? ¿Qué le da moral a un ciclista cuando va en la competencia? ¿Cuál es la moral de los que compiten? El premio que hay al final. Hay algo que los motiva. Y asimismo, como cristianos, debemos recordar que al final de esta carrera, que al final de esta vida, hay un gran premio, hay un gran galardón que está esperando por nosotros. Y eso nos debe llenar de ánimo y de fortaleza para seguir adelante, a pesar de lo que sea, a pesar de lo que podamos vivir. Y la duda, que también es usada por Satanás, con que Dios os ha dicho, fue la manera en que se acercó a Eva para hacerla dudar. Y hoy escuchamos a muchos decir: Dios no existe. La Biblia, eso son mentiras de los hombres. Eso que dice ahí no es cierto. Y encontramos muchas cosas que quieren hacernos dudar de Dios. Entonces, si no creemos en Dios, si no creemos en los principios eternos, entonces ¿en qué creemos? ¿En hombres? ¿En hombres mentirosos que un día dicen una cosa y al otro día dicen otra? ¿En hombres imperfectos que un día están con uno y al otro día le dan la espalda? ¿En qué creemos entonces? ¿En nuestra propia imaginación? ¿En qué creemos? Si queremos tener algo firme y seguro, creamos en Dios y creamos en su palabra, porque eso es lo único firme y eso es lo único seguro. De resto, nada más. Y el casco de la salvación tiene como propósito proteger nuestra mente. Cuando el enemigo nos quiera hacer dudar, cuando el enemigo nos quiera engañar, recordemos al Señor y recordemos su palabra y mantengamos firmes mediante la salvación que el Señor nos ha otorgado. ¿Qué tal si nos colocamos de pie en esta mañana? Señor, oramos a ti en este momento.
Padre, nos dirigimos hacia ti, Señor, dándote gracias por la salvación, Señor, y dándote gracias por Cristo, el autor de nuestra salvación, Señor. Padre Santo, gracias porque a través de la salvación nuestra mente puede ser guardada y protegida del desánimo, Señor, de la duda, del error, Dios. Señor, gracias porque a través de la salvación tú nos proteges, Señor, y tú nos libras de la ira venidera sobre este mundo, Señor, que está reservada para los tiempos tuyos, Dios, pero que un día se manifestará, Señor. Y gracias porque aún hoy tenemos la oportunidad, Señor, de experimentar la gloriosa salvación, Señor. Y gracias por los que ya la hemos experimentado y por aquellos que la van a experimentar también en sus vidas, Padre. Señor, ayúdanos a tener en nuestra mente claro la meta, el final de esta carrera, de esta lucha, de esta batalla, el gran galardón, la gran recompensa, un cielo nuevo, una tierra nueva, donde no habrá más llanto ni dolor, ni enfermedad ni sufrimiento, Señor, donde allí estaremos contigo y gozaremos de ti por la eternidad, Señor. Ayúdanos, Padre, a recordar que nuestras luchas y nuestras batallas no son en vano, no son perdidas, no son inútiles, Señor, sino que todas ellas valen la pena lucharlas, vale la pena perseverar, vale la pena seguir adelante. Señor, ayúdanos a atesorar tu palabra, a recordarla, a guardarla en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y que luego ella nos guarde también a nosotros, Señor. Gracias, Padre, por la salvación, y oramos por quienes aún, Señor, no han sido salvos, para que cada uno pueda acudir a ti, Señor, y para que cada uno pueda buscarte a ti, Señor, y pueda hallar y pueda encontrar en ti la salvación, Señor, que todos necesitamos, Dios. Bendito Jesús, te adoramos en esta mañana.